Vamos entonces a hablar con Patricia en Gente que Comunica, nuestra serie dedicada a la gente que tiene que ver con los medios de comunicación, periodistas. Ya sí estamos aquí. Bueno, una vez más, dar las gracias a ti que acabas de llegar, a ti que estás viendo este live en diferido. Muchísimas gracias por la invitación, esperando que cualquier cosa que yo te pueda aportar, pues que te sea de utilidad y, por supuesto, para mí un placer y un honor seguir recibiendo este tipo de invitaciones donde tenemos la oportunidad de, digamos que, sembrar esas semillitas que van dejando entonces en las personas el deseo ya Sí. sea de crecer o ya sea de atreverse o simplemente de entender que su historia y la mía segurísimo que no son tan diferentes. Te preguntaba Patricia, tú eres de aquí, de la capital. Sí, bueno, yo soy de aquí de la capital, sin embargo, mi familia es completamente del sur. Mi papá, en paz Del descanse, sur. sí, mi papá era de un pueblo bueno, mi papá era de Padre Las Casas y mi mamá es de San Juan, igualmente que mi hermano. Ellos vinieron para acá y yo nací aquí. Yo soy citadina, o sea, yo no soy del tipo de, digamos que de esas personas que nacieron en Santo Domingo, pero que siempre les gustó ir al campo. No, yo soy más, o sea, yo me acostumbré como que a mí me criaron de tal forma en la que yo siempre concentré como que toda mi actividad aquí en Santo Domingo y entonces soy de las que va una vez al año, una vez año y medio, 2 años, pero no tengo esa recurrencia porque mi vida siempre fue aquí y siempre la Ok, he realizado aquí. ok. Tu profesión base, ¿cuál es? Yo soy licenciada en comunicación social, tengo una maestría en comunicación corporativa y una maestría en publicidad y social media, realmente. Ok. Cuando te contacté, te hablé sobre, me surgió así la idea dentro de esta serie de ponerle como un subtítulo a la serie de La voz detrás de las marcas, porque tú eres locutora comercial dentro de las tantas cosas que haces. Y quizás a veces uno Sí, escucha un comercial de una marca reconocida y dice, qué voz tan hermosa, qué buena dicción, entonación, flexibilidad. Sin embargo, la gente no conoce a los locutores comerciales, que son profesionales de primer orden. Cuéntanos mira, un la poco realidad es que esa vida de locutora tuya. Mira, la realidad es que aunque yo soy licenciada en comunicación social, mi actividad prácticamente toda se ha desarrollado en el mundo de la locución. O sea, prácticamente, yo tengo casi 20 años haciendo locución o alrededor de la locución y alrededor de la comunicación, ya sea radial o ya sea, digamos que enfocada en en ese contenido que no es tanto visual, sino que puede ser más audiovisual, es decir, cosas de audio, cosas de voz, cosas de imagen, etcétera, pero regularmente y más que nada ha sido la radio durante mucho tiempo. La televisión sí hice durante un tiempo, a inicios de mi carrera, yo trabajaba en Novela y Más, después duré un tiempo ahí en Novela y Más, después duré muchísimos años sin volver a la televisión y regresé a la televisión apenas hace como 3, 4 años, no 3 años, que entonces entré a hacer como que unos segmentos en, en el Canal 9 con Tras el Escenario y Magnolia Cáceres. Pero la realidad es que mi actividad comercial y todo lo que yo vengo desarrollando ha sido prácticamente locución y por locución me refiero primero a producción para locutores, luego yo como locutora, luego yo como directora, luego yo como gestora de talentos para locutores, luego Ok. yo como talento de marca personal de locución. Entonces, mi camino en el mundo de la locución ha sido muy marcado y evidente para los demás, básicamente. Sí, he notado que tú eh, te has diversificado mucho dentro del mundo de la locución, porque cuando a uno le hablan de locutor, siempre uno lo idealiza como detrás de un micrófono presentando un artista. Sin embargo, tú has dado como una especie
has armado como una especie de propuesta integral, paquete integrado, como algo más acabado, porque la locución es algo muy, muy completo. O sea, la gente, lo primero que la gente piensa que es que hay que tener una voz ombligofónica, o sea, la engolada. Sin embargo, la Mira, locución no es necesariamente eso. lo primero es saludar a Luigi Nicolás, que está aquí. Gracias por el apoyo. Siempre agradezco que estás ahí para mí. Luego de haber dicho eso, mira qué pasa. En realidad, yo cuando empecé esta propuesta de marca personal vino después de yo lanzar Casaco, que es mi plataforma de gestión de voces comerciales, con la cual llevamos trabajando. Aunque empezamos a trabajar oficialmente como Casaco desde el 2018, pero ya yo venía desarrollando el proyecto desde el 2017. Ok. Sin embargo, yo soy directora de una estación de radio desde hace 9 años. Antes de esos 9 años, yo fui productora de radio Pero desde, yo no duré sabía eso. Duré 7 años siendo ¿Y directora de una... Bueno, qué emisora tú diriges, Patricia? yo soy la directora de EXA 96.9. Yo tengo 9 años en esa No estación. Pero sabía, ¿no? eso, yo fui productora en Radio Disney. Pero en ese in-between, yo fui locutora en La Roca 91.7. Pero además, en ese otro in-between, entonces es con donde se dan todas las, digamos que todos los pasos para que yo me convirtiera en voz comercial, porque yo empecé en la voz comercial cuando yo estaba en producción en Radio Disney. De ahí es que yo comienzo a hacer mis pininos y me empiezan a llegar cosas y demás. Sin embargo, y parte de mi discurso y algo que yo siempre he dicho, yo no estoy ahora mismo hablando de ninguna manera. Yo no estoy colocando la voz, no estoy haciendo nada especial, sino que yo estoy hablando con mi voz normal. Así es que yo hablo Claro. así todos los días, todo el tiempo. Pero cuando yo inicié, yo no tenía, digamos que muchos conocimientos, yo no tenía escuela, o sea, sí había estudiado locución, pero, no pero yo tenía muchas deficiencias. Yo tenía, digamos que muchos problemas de articulación, yo tenía muchos problemas de respiración, yo tenía muchos problemas como de coordinación de ideas para conseguir amarrar un discurso adecuado. O sea, Ujú. pensaba una cosa y hablaba tan rápido y pensaba tan rápido que la información se perdía. Entonces, en Ok. esa vuelta, yo no era, aparte de que mi naturaleza también tenía como una serie de esquemas, por decirlo así, donde yo tampoco era necesariamente el perfil que se buscaba, ni en televisión ni en radio, para ser muy honesta. En televisión no, porque aunque ahora estamos un poquito más cortitos, pero cuando yo empecé en la televisión yo era muy delgada y por delgada, o sea, hay pruebas de lo flaca que yo era, yo pesaba como unas 105 a 108 libras, yo no pasaba de ahí. Y luego, aparte de eso, estamos hablando de que en el 2003, 2004, que fue cuando yo empecé más o menos mis temas de televisión y demás, el prototipo femenino, para que fuera de mi color, regularmente era, eran mujeres muy curvilíneas, Ujú. con una, con una, Muy con una latinas, muy figura dominicanas. muy latina. Y yo era muy flaca y flaca en extremo, que llegaron, o sea, en algunos momentos incluso me decían, tú eres anoréxica, de lo flaca que yo era, porque era una cosa realmente, o sea, yo llegué a estar tan flaca, yo llegué a pesar 100 libras en punto, estando en televisión, ya tú sabes, o sea, imagínate, las jaboneras a 3 por cheles. Entonces yo no era un perfil a nivel de televisión, pero eso súmale deficiencias quizás, digamos que de manejo, no tanto en el contenido, porque gracias a Dios la parte de hacer entrevistas, de ser muy ágil, de pensar muy Claro. rápido, esa parte siempre la tuve. Igualmente el tema de una buena dicción, de un buen desenvolvimiento en términos de crear esa conexión y de sacar la información. Con eso nunca tuve tema. Esa fue como esas eran mis armas. Pero lo que a mí sí me faltaba era como la entereza de esta soy yo y yo me puedo sacar provecho. Entonces yo tenía muchos bombardeos desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Y obviamente yo no cumplía yo no parecía ser el perfil de lo que se estaba moviendo a nivel de la televisión. Y en cuanto entonces a la radio, por otro lado era diferente, porque en la radio, normalmente tú cuando estás en el mundo de la locución,
tú siempre, bueno, antes tú lo hablabas, las voces ombligofónicas, tú te encontrabas con que estas voces eran muy buenas noches. Entonces tú sentías, wow, esta persona tiene que ser locutora porque tiene esa voz, pero no era mi Ujú. caso. Yo ni siquiera sabía colocarla de forma tal que se escuchara así sin que se sintiera forzado. Entonces, esos inicios dieron como consecuencia dos cosas, que yo obviamente, porque en muchos momentos se me cerró la puerta en la cara y todo eso, que siempre lo cuento, no con la intención de buscar sad fishing, como le dicen, digamos que a las personas que buscan generar empatía a través que sientan pena por ellas, pero lo que sí yo busco con contar esa parte de la historia es que la gente entienda que muchas veces el que te cierren las puertas en la cara o que te digan que no, es solo parte del proceso. Ojalá todos nos dijeran que sí, pero no es así. El asunto es que a mí Claro. siempre me... Y entonces cuando la gente ve, porque ve la trayectoria, o sea, ve donde yo estoy versus donde yo digo que estoy, que estaba, regularmente sí, pero eran tiempos distintos. No, la realidad es que las cosas siguen siendo así, seguimos Sí, son iguales. Las con dificultades no puertas desaparecen con los tiempos. y seguimos Patricia, escúchame. encontrándonos. No, las dificultades no desaparecen con los tiempos. No, y que O sea, la aparte gente de tiene que que entender eso. igual las puertas se vuelven más grandes, las puertas se siguen cerrando y tú simplemente tienes que aprender a usar las Claro. herramientas que ya tienes. Pero para terminarte el punto, entonces, en un momento determinado, yo realmente no tenía ni la más mínima claridad de hacia dónde, pero yo sí estaba segura de que nadie tenía por qué definirme más que yo. Y entonces yo decidí, digamos que si yo no podía ir de frente, yo comencé a rodear la casa. O sea, a veces la gente se empecina con una puerta. Yo quiero trabajar con Federico Castillo y es con Federico Castillo y entonces insisten, insisten, insisten. Y puede ser que Federico Castillo un día de cansancio le diga a esa persona, sí, está bien, bien, tú te has fajado y vamos a hacerlo. Pero muchas veces es otra cosa lo que pasa. Pasa que te frustras porque has tocado la puerta 3, 4 veces, la persona o la empresa te ha dicho que no, y entonces tú dices, no es para mí. Cuando en realidad a lo mejor Exacto. no es esta puerta. A lo mejor hay dos puertas más hacia arriba que sí son las puertas para ti. Entonces, Exacto. eso fue lo que yo aprendí. Yo aprendí a no quedarme con la primera puerta, sino más bien, se Claro. cerró la puerta de Federico, llorar lo que vaya a llorar, sentirme mal lo que me vaya a sentir mal, molestarme lo que me vaya a molestar, porque va todo a depender del nivel de interés, de las ilusiones que yo me hice y de lo que yo entiendo que me va a aportar estar en ese prospecto, en ese proyecto, en esa situación o como sea. Pero hay más puertas. O sea, Claro una que sí. gran mentira que nos han hecho creer, y creo que es la primera vez que lo voy a decir abiertamente, una gran mentira que nos han hecho creer es que, que solo tendremos una oportunidad en la vida para algo. Y eso no es Ujú. verdad. O sea, tú a lo mejor, o sea, yo lo que siento más bien es que las oportunidades llegan como en olas. Llega una ola, te montaste en esa ola, te va bien. Si no lo lograste en esa ola, vas a tener que esperar la siguiente. Y en la siguiente te va a Exacto. ir bien. ¿Por qué? Porque a veces tú no estás listo. No estás O sea, listo, no es malo ni es es una bueno, secuencia, es que no estás. un- una secuencia de olas. Bueno, si tú te pones a verlo, nadie en lo absoluto que verdaderamente haya querido algo, cuando le han dicho que no, nadie, le han dicho que no, si verdaderamente quiere ese algo, se va a sentir mal, va a durar 2 o 3 días y tal, pero 2 o 3 meses o 3 años o no sé cuánto tiempo después, se da cuenta de por qué esa oportunidad no fue la oportunidad. Y te lo digo porque, primero, yo soy muy creyente de una frase, y la digo siempre, que decía Steve Jobs, de que los puntos se conectan hacia atrás. Es decir, lo que tú ahora no Claro. entiendes por qué te pasa, en 5 años vas a saber para qué te pasó. Porque lo importante Ujú. en la vida es entender el por qué y el para qué. Tú te preguntas, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? Cuestionando al universo, a Dios, a lo que tú quieras. 5 años después tú dices, ¿tú sabes para qué me pasó eso? Para que yo no hiciera tal cosa o para que tal cosa yo pudiera lograrla. Entonces, Claro. entonces muchas veces se nos cierran puertas. Y te lo estoy diciendo yo,
porque la gente también suele ver de los esfuerzos, los logros, y ve esos logros y entender, wow, es que esta persona, óyeme, Patricia no se cansa, Patricia siempre está haciendo cosas, mira, yo estaba en una reunión antes de ahora, yo estoy aquí, pero en la tarde yo di una asesoría, pero en la mañana yo estaba en qué sé yo qué, o sea, yo tengo literalmente desde las 6 de la mañana trabajando y me voy a acostar como a las 12 de la noche trabajando para levantarme mañana a las 6 de la mañana para seguir trabajando hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque yo tengo Claro, muchos canciones. Pero la gente solo ve los lives, el podcast, el no sé qué, las redes, la chulería y asume que eso viene como causa, cuando esto es solamente la consecuencia. O sea, lo que la gente está viendo en las redes es la consecuencia de todo el trabajo que yo hago, por otro lado, y de todas las puertas que se me siguen cerrando hoy, y de todas las exacto. cosas que pasan, que Y me pueden desencantar. se dice que la puerta que no se te abrió era porque no era tu puerta. Yo no sé si la puerta que no se te abrió es porque no era tu puerta. Yo lo que sé es que si es tu puerta, en algún momento se va a abrir, aunque Claro, no sea Patri, cuando tú crees que se va a abrir. mencionaste algo. ¿Con quién tú te enfocaste en querer trabajar cuando entraste a la locución y en qué año, en qué momento tú comenzaste a perfeccionar los temas locutoriles? Mira, yo Aquellos realmente he espacios tenido de mejora que grandes. tú tenías. Con respecto, bueno, la primera emisora que yo toqué las puertas, la primerita, y siempre lo digo también, fue Escape 88.9. Porque yo siempre fui, o sea, mi hermano, yo tengo un hermano mayor, que él era fanático de esa estación y obviamente él oía mucha música de esa estación, entonces yo heredé el gusto por la música vintage, vamos a decirle así. Así que yo Ajá, ajá. amaba, o sea, yo amaba, bueno, la amo, sigue siendo una de las emisoras que yo más disfruto aún hoy, porque era como un vínculo entre mi hermano y yo, o sea, como que nosotros no teníamos muchas cosas en común, mi hermano me lleva unos años, ya 6, 7 años, entonces, como nos llevamos tanto, o sea, como nunca estuvimos hasta la adultez, nunca realmente estuvimos juntos en ninguna etapa, o sea, cuando yo era adolescente, él era adulto, cuando él empezó a hacer, o sea, como que nuestra vida siempre fue como que cuando yo iba entrando a una etapa, ya él estaba prácticamente saliendo de ella o En la otra. montándose en una otra con mayor responsabilidad. Es hasta que somos adultos que como que volvemos a coincidir. Entonces, partiendo de eso, ¿qué sucede? Que en mi caso, ese era como yo le tomé el gusto a la música que a él le gustaba y por ende yo me enamoré de esa estación. Entonces, para mí, cuando yo miré para los lados y dije, ok, la locución es lo que yo quiero hacer, la primera puerta que yo toco es Escape. Y Melvin Alexis, que aún hoy sigue siendo el director de esa estación de radio, me permitió hacer mi primer intento en radio. O sea, yo recuerdo que Manuel Ventura tenía un programa que se llamaba Los fines de semana, era algo con fin de semana, no recuerdo el nombre bien. Y el punto era que los sábados y los domingos tú tenías especiales con artistas específicos. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los programas que yo hice era de Rod Stewart, el otro era, imagínate que de Chicago, por decirte algo así. Entonces lo que yo tenía que hacer era presentar como el contenido antes de que la música saliera. Óyeme, y yo fui y Claro. grabé aquella cosa horrible. Él nunca pudo conseguir esas grabaciones, pero horribles. O sea, las peores grabaciones del mundo que alguien pudo hacer tienen que haber sido esas grabaciones que yo hice. Pero yo salí al aire y fui muy feliz. Entonces, ese fue como mi primer norte. Mi primer encuentro con la parte comercial, sin embargo, la tengo ya en Radio Disney. O sea, recuerdo que mi primer intento fue, bueno, yo grabé algo que yo tenía que decir, me encanta, qué sé yo, qué cosa, así bien espontáneo. Y cuando yo escuché esa promo, porque era una promo, no fue un comercial, yo dije, wow, pero eso es lo que yo quiero hacer para siempre. O sea, yo podría hacer esto toda la vida. Y entonces se me metió el gusanito, porque con la locución comercial pasa que tú no le prestas atención hasta el día que grabas por primera vez. O sea, después de Ajá. que tú grabas la primera vez, yo no he visto a la primera persona que grabe, que no se le quede como ese gustito y que no diga con orgullo, yo he grabado comerciales, porque eso es Tú, como, tú tú sabes, como sabes, que es paloma. tú, Entonces, tú sabes que yo grabé para una entidad educativa
grabé un comercial. Un amigo me dijo, mira, pero grábame eso. Lo grabé y cuando lo escucho sentí que quedó bien. Siempre me ha llamado la atención como intentarlo en locución comercial, pero a veces uno como que se mete en tantas cosas, lo que estamos hablando, que uno se despierta a las 6 y se acuesta tarde, haciendo muchas cosas. No es por venderle a la gente de que uno es ultra suficiente, autosuficiente y bueno, súper productivo, sino que es como la naturaleza de uno, involucrarse en muchas cosas, pero la locución comercial es muy interesante. A mí me llama mucho la atención. Ojalá tú me des clase algún día. Ojalá. Pero bueno, lo que te quiero terminar de decir ahí, entonces, ¿qué pasó? Que yo, como me quedé con ese gustito, y recuerdo que semanas después, el que era mi jefe en ese entonces, que fue de hecho quien de alguna forma es responsable de toda mi formación radial, Joel Reyes Colón, me invita a hacerle la segunda voz en un comercial que yo sí tengo, donde él decía, Cebu Jeans, follow your line. Entonces yo tenía que decir, Cebu Jeans, follow your line. Entonces se hacía como esta mezcla, como si fuera él así, en su voz masculina grandota, entonces la mía era complementaria, y eso, cuando yo escuché eso, o sea, yo no sabía dónde ponerme. A partir de ahí, entonces yo comienzo a tocar puertas, a generar oportunidades para mí, a crear conexiones y demás. Pero la locución comercial, como todo en la vida, también es especial. Y cuando digo eso me refiero a que regularmente cuando tú tienes esos primeros encuentros con la locución comercial, ella te hace todo el coro del mundo, como decimos en Dominicana. Ella te dice, ay, sí, ven, que yo te voy a tratar bien, pero ya después de que tú comienzas verdaderamente el camino, o por lo menos así fue para mí, ya no fue tan simple. Ya Uh ahí -huh. comienzan las dificultades a surgir, las preguntas, o sea, ya se van como, es como que lograste un nivel, ahora tienes que pasar al siguiente. Entonces, Claro. ¿cuándo comienzo a formarme? Yo estudié locución, como todo el mundo, pero no necesariamente yo te puedo decir que yo empecé la locución comercial por lo que yo estudié, sino como te explico, que fueron cosas muy circunstanciales que me fueron llevando. Después, entonces, lo que ocurrió fue que en algún punto yo fui tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas. Cuando me tocó grabar, en algunas oportunidades que yo empecé a notar, digamos que deficiencias aquí y allá, pues yo obviamente traté dentro de mis posibilidades de aprender. Pero ¿qué pasa? Yo muchas cosas, por lo menos la base, te puedo decir que más que nada la aprendí por mis propios medios en un inicio. O sea, después de que yo paso, de que quien era mi jefe me apoyara en esos primeros momentos y demás. Pero ya luego, cuando yo me enfrento a las publicitarias sola, o sea, cuando yo comienzo a tocar puertas y me comienzan a llamar, ahí ya yo no tengo una gente que sea amiga y que me diga, vete por aquí o vete por allí. Y yo recuerdo que Claro. el segundo comercial que yo grabé, el primero que yo grabé fue, o sea, el primer comercial oficial para agencia fue de Altiz, que en ese entonces era Orange. Y ese comercial se pasó trabajo conmigo, que eso no tuvo contemplación, pero el comercial salió. Después, nada, yo hice varias cosas más. Y cuando me llamaron al siguiente comercial, que también era de Orange en ese momento, yo te puedo decir que duramos más de una hora buscando lo que era, porque incluso a mí se me dio la dirección, recuerdo como si fuera ahora. Imagínate que le estás hablando a mucha gente, pero dímelo a mí. Imagínate que tú estás feliz, pero estás tranquila. Y mientras tanto yo estaba de que, ok, ¿qué está pasando? Entonces, esas situaciones que ahora son jocosas, que yo me río de ellas, que las comparto en mis redes como Sí. historia. No porque yo entienda que mi camino sea el más interesante, sino porque yo me imagino que en algún lugar hay alguien que está entrando a una grabación donde hay Igual. un productor que no le está sabiendo preguntar, ni le está sabiendo decir, ni le está sabiendo manifestar cuáles son las Claro. necesidades que tiene para que ella o él logren lo que él necesita. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, tú ves, esto, o sea, yo me frustraba muchísimo, yo lloraba mucho, me pasaban muchas cosas y yo me llenaba, pero yo decía, no, pero es que yo voy a poder ir siguiente y me van a seguir llamando y yo voy a poder. Ahora parece también algo como, ay, qué linda ella lo decía, pero en realidad solo, o sea, como yo no tenía
hay una cosa importante cuando tú tienes un carácter como el mío, donde tú no quieres que la gente te vea débil. Entonces tú te Ujú. vas poniendo como corazas encima para Sí, cuidar. Entonces, yo trataba de que no se me viera, de que no se me viera la frustración. Por lo tanto, yo sufría muchas de esas cosas yo sola. Hay otras que sí las canalizaba, pero hay muchas que yo me quillaba, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, toda esa, digamos, esa necesidad de mantenerme bajo control a mí misma me hacía buscar alternativas de, ok, como yo no estoy pudiendo por esta puerta, déjame buscar esta ventana. Y claro. eso es lo que me lleva a reinventarme cuando entonces yo cambio la jugada a entonces convertirme en gestora de talentos. Pero eso viene después, porque en el in-between yo me convierto en directora, que fue otra forma en la que también la vida me hizo entender que no siempre tú vas a estar jugando el papel que tú quieres jugar en las estructuras como tú quisieras jugarlo. ¿A qué me Exacto. refiero? Yo quería ser locutora. O sea, lo que yo quería para mí era hablar por un micrófono, contar historias, hablar de música, que la gente me llamara, que yo le pusiera canciones. Pero hay un punto en tu carrera, en tu vida, en donde te toca o crecer o decidir hasta dónde vas a llegar. Y Exacto. por mi naturaleza, de hecho, esa es parte de las cosas que yo tengo que equilibrar, o sea, que estoy trabajando el equilibrio o el balance o la armonía o como sea que se le llame, porque aún hoy, o sea, es algo que a mí me pasa, que es que cuando yo le doy para allá, esto es lo que yo quiero, yo soy como un caballo, o sea, yo tengo dos estribos, a mí no me importa lo que está pasando, o sea, yo estoy así, yo solo te estoy Tiene viendo, a mí no me determinación. importa. Entonces, sí, yo soy muy determinada y regularmente mi determinación no la determina, el otro no, o sea, no siempre la gente sabe el nivel de mi determinación hasta que ya las cosas no están hechas o hasta que ya yo no he hecho lo que yo voy a hacer. Porque yo Mira, no siempre doy señales, tú sabes. sí, antes que prosigamos, o no antes que prosigamos, sino que eh, nos siga contando un poquito más de ti. Cuando entras, nos dijiste que entraste a trabajar en la 91.3, ¿cierto? ¿En la? ¿Tú trabajaste en la 91 con Teo? No. Con Don Teo No. yo sí trabajé, pero no en la 91. Ok. Yo no hice yo no he hecho este cuento, yo creo que yo lo he hecho una sola vez. Yo sí trabajé con Don Teo, o sea, Don Teo pertenecía al grupo empresarial donde estaba Radio Disney, por lo tanto nos conocíamos y nos Ok. veíamos, ta, ta, ta. Pero yo tuve un coqueteo con una radio tropical que fundó Don Teo, que fue la primera radio digital comercial del país. La gente no sabe eso porque no fue una radio que salió de los colmados, era una radio diseñada para que quien consumiera esa música y esa estación lo hiciera a través de unos radios especiales que Don Teo mandó a buscar a China. Entonces, esos radios, que me acuerdo que eran verde, que decían la marca Presidente y todo, porque de hecho eso fue un proyecto en consonancia con la Cervecería Nacional Dominicana. ¿Qué pasa? Que esa radio venía con la intención de convertirse en la primera radio comercial digital. Duró bastante tiempo. Yo solo duré 15 días. O sea, yo no aguanté. Porque yo soy, a pesar de que yo soy muy llana al hablar, de que trato de no ser posada, de no utilizar términos muy rebuscados, incluso que me como mis eses, como que utilizo un lenguaje muy llano, pero yo soy Ujú. siempre, buen dominicano, yo puedo ser popi, porque a mí realmente yo no soy muy o sea, yo no tengo ese tumbado de, oye papi, dime. Entonces, o sea, yo recuerdo que que yo entré a esta radio y había que presentar perico ripiao, había que presentar bachata. Entonces, para eso o sea, yo respeto muchísimo a las colegas que lo hacen, porque eso es, o sea, eso es como un personaje que la gente se monta, Exactamente. y le dan para allá. Yo nunca he sido buena actuando, yo soy más de esto es lo que hay, esto es lo que yo soy, esto es lo que me gusta hacer, pero Eres más desde natural. pero desde mi vitrina, desde donde estoy. Entonces, Exacto. yo tenía que montarme en ese tren. Y yo recuerdo que el difunto
director, porque luego después él falleció y entonces entró otra persona, que fue Ros Peña, que no me tocó con Ros, sino que este señor me decía, muy linda la voz, pero te necesito del barrio. Y entonces yo tenía que presentar, por ejemplo, pon tú a Quinito Méndez, por decirte a alguien que me llega a la cabeza, y donde tú escuchas a una gente y dímelo, aquí viene Quinito, tú me escuchabas a mí. Ahora escucharemos a Quinito Méndez. Y entonces el Ivy me No decía, iba. mi amor, muy linda la Eso no voz, va. te entiendo, mi amor, pero no, chuchis, Eso no va. necesito que bajes al barrio. Óyeme, y yo recuerdo que yo tenía a mi esposo, yo tenía al director, yo tenía como a cinco personas a mi alrededor. Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Yo tenía como a cinco personas a mi alrededor diciéndome, tú puedes, claro que sí, y ta. Y mientras tanto yo, mi hermano, mire, Te tiene que estoy salir, es que eso te aquí. tiene que salir. Y entonces en esos días yo busqué la vuelta de salirme y óyeme, la chica que entró después, fantástica, yo la escuché, yo dije, es que yo no pintaba nada en ese proyecto, que fue algo Claro, similar, claro. pero al revés lo que pasó con mi entrada a La Roca, porque entonces, años antes de lo que yo te cuento, o sea, yo entré a La Roca primero que esto de la fría digital, pero cuando yo entré a La Roca, el puesto se lo habían dado a otra persona. Cuando yo me enteré de que estaban buscando a alguien, yo le dije a la persona que me dijo que estaban buscando una locutora para La Roca, yo le dije, llámame a mí, que yo, o sea, eso es lo mío, esa música a mí me gusta, yo me la sé, yo hago. No, es que están buscando a tal persona. Yo solté. 3 meses después, esa persona había renunciado y estaban buscando otra vez. Pero ya para ese momento ya yo conocía al productor ahí adentro, ya yo tenía otro tipo de relación. Y cuando me tocó mandar mi demo, yo llegué. Al final, yo duré 5 años en La Roca. Entonces, por eso te hablaba ahorita de las puertas. Y te Claro. decía, óyeme, a veces insistimos tanto con una puerta, tanto con la puerta, que la rompemos cuando en realidad a veces, se cerró esa puerta, tranquilo, déjame seguir caminando a ver dónde está mi ventana. Y siempre aparece una ventana. La gente no lo cree, pero siempre hay una ventana. Entonces, Claro, busquen su ventana. así es. Patricia, en la parte complementaria de esta conversación, vamos a hablar de, yo creo que uno de tus más recientes proyectos, que es Tras la Voz, el podcast, ¿cierto? Sí, bueno, no es tan reciente, ya yo tengo 3 temporadas, acabo de estrenar la tercera, Ok. tengo 2 años ya haciéndolo, lo que pasa es que la industria del podcast en República Dominicana verdaderamente ha visto el crecimiento en este último año, pero yo tengo desde el 2018 produciéndolo y conduciéndolo, aunque ya en esta vuelta, pues la producción recayó más bien en mi empresa que yo tengo con mi esposo, que se llama Inside Communications, que ya se encarga de trabajar podcast no solo para mí, sino para otros grandes podcasters como son Patricia Peña, Juan Carlos Simón, Paloma de la Cruz, etcétera. Entonces, pero sí, mi podcast es un podcast que inició como un proyecto personal para apoyarme yo y apoyar a los demás en este maravilloso mundo de la comunicación y hemos recibido bastante buena crítica, tenemos una comunidad que lo consume con mucho celo y con mucha responsabilidad, me comparten sus puntos de vista, me dan sugerencias, me piden lo que quieren. Entonces ahí estamos, ya vamos para la tercera, bueno, empezamos con la tercera temporada precisamente esta semana, el lunes, salimos con el primer episodio de esta temporada, pero esta temporada viene fantástica. No es que las otras dos también, pero esta, cada temporada yo le cambio la visual, le cambio la música, hago cambios para que las temporadas cada una estén definidas como por un estilo distinto. Y si alguien se pone a escuchar mis podcasts desde el día 1 hasta el último, se va a dar cuenta que hay como una evolución. Al principio yo era mucho más tímida, mucho más no sé qué. La música también que yo usaba era una música mucho más mellow. La segunda temporada es como más in between, pero la de ahora es súper agresiva. La forma en la que venimos también ha sido como mucho más representativa. Y las historias también. Contamos el año pasado ya, bueno, en la temporada pasada tuvimos muy grandes y fantásticos invitados,
Pero en esta vuelta venimos con muchos invitados internacionales. En la pasada tuvimos muchos invitados nacionales y uno que otro internacional, pero esta vez nos vamos a concentrar mucho en la parte internacional para aprovechar tres cosas. Uno, que hemos tenido la oportunidad de impactar de una forma bastante interesante en la comunidad latina, con las masterclasses que se regalan semanales, Sí. con el mismo podcast, pero también, digamos que con el contenido que con tanto celo hemos venido trabajando desde hace casi 2 años, los lives, los posteos, o sea, todo el contenido que de alguna forma yo he venido diseñando y he venido entregando, pues ha ido Ajá. generando una comunidad no solo local, es decir, no solo dominicanos y demás, sino también internacional. Tengo seguidores de distintos lugares. Entonces, por esta razón es que esta vez quisimos darle pues un poquito de internacionalización al podcast para seguir aportando desde aquí a todo aquel que lo requiere. Y hemos tenido, bueno, tenemos que va a pasar por aquí la que fue voz de Siri en español, ella se llama Iratze. También vamos a tener a Humberto Vélez, quien fue la voz de Homero Simpson y a quien todo el mundo considera como verdaderamente la voz de Homero Simpson. Esa fue una entrevista fantástica. También vamos a tener a Karin Temple. Ella no es locutora, ella de hecho es coach de vida, pero estamos hablando de una de las coaches más importantes o sea, ella es venezolana, radicada en Inglaterra, y realmente fue una súper experiencia. Tenemos también a Isa Junca, a la voz de Roberto, y vienen otras personas, si Dios quiere, con las que estamos ahí. Entonces, son historias muy interesantes, pero no es solo la historia de fulano, es también, ok, está tu historia y cuáles son esas cosas que tú pudieras aportar y que tú le recomiendas y tal. Entonces, son como estas conversaciones llenas de recorrido de las personas Ajá. invitadas. Y a eso paralelamente, entonces están mis reflexiones, es decir, yo tomo un tema y yo comparto ese tema desde los puntos de vista que yo considero que son los que yo puedo compartir. Y por esta razón, porque Mira, por ejemplo, ajá, sí, sí, no, dime, termíname la idea, por favor. porque, por ejemplo, en el caso de las 2 temporadas anteriores, mucho de lo que yo estuve compartiendo, obviamente había técnicas y técnicas de cómo tomar el micrófono y tal y cual, pero en realidad yo siento o sentía que más allá de la información didáctica que sí la doy, era también una información de acompañamiento. ¿Por qué? Porque las personas que somos talentos, que trabajamos como talentos, que hacemos cosas que son consideradas de exposición regularmente, somos víctimas, por decirlo así, no me gusta la palabra, pero para que entiendas, somos víctimas de nosotros mismos, de estar Ajá. pensando en el juicio que los demás nos hacen. Entonces Sí. comenzamos a compararnos, comenzamos a sentirnos que tenemos que hacer las cosas de determinada manera. No, es que yo tengo que hacer el live de tal manera porque si no, no va a quedar bien, porque yo vi a Federico y Federico lo hace así. Entonces, cuando uno comienza en ese En esa círculo, dinámica. uno corre el riesgo de o dejar de hacer las cosas o de no hacerlas desde un lugar genuino porque no te estás dando permiso de evolucionar. Entonces yo he aprendido Exacto. a ver mi camino y usarlo como puente para que los demás lo puedan utilizar a sí mismo para crecer. Y por esa razón, dentro de mi podcast, en cada temporada, en la primera temporada soy yo sola, pero en la segunda temporada y también en esta, están esas reflexiones que son de apoyo para la comunidad, donde yo te hablo del síndrome del impostor, donde yo te hablo del rechazo y te explico que sí, o sea, validamos que sí, que tiene todo el sentido que te sientas mal cuando te rechazan, pero el rechazo dentro del esquema de la locución comercial es como decirte que si tú vas al play a jugar, siempre se te va a ensuciar el uniforme. O sea, tú Ujú, siempre ujú. tienes que estar listo para entender que el Claro. rechazo es parte de esta carrera. ¿Por qué? Porque no es que te están rechazando a ti, no es personal, es simplemente No. que hay gente que funciona para un proyecto y gente que no funciona. Y Ahí se, mientras más rápido tú lo entiendes, mejor para ti. claro, ahí se conectó el maestro Alfio Lora. Un abrazo. Ay, qué bello, mi querido Alfio. Alfio es mi Mira, amigo. Patricia, ¿tú te has involucrado en el tema de audiolibros? Si tú No, supieras que no, que de todavía no. todas las disciplinas, mira,
De todas, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta algo. El locutor no tiene que hacerlo todo. O sea, Claro, es los verdad. locutores, cada locutor tiene áreas de expertise que explota. En mi caso, mis áreas de expertise son la locución comercial en sus distintas vertientes, los IBRs y los e-learnings, es decir, los ahora, dale aquí. Muy Ujú. bien. En este momento estás viendo en tu pantalla tal cosa. La respuesta, ¿cuál es? Entonces, a mí me gustan mucho ese tipo de narraciones. Las narraciones de e-learning me gustan mucho y los tutoriales, o sea, me encantan. Los audiolibros realmente, digamos que si me llega, oye, yo lo exploro, Feliz de pero la no vida. necesariamente, pero no necesariamente yo he puesto mi foco ahí, porque créeme, Ok. si yo hubiese puesto el foco, o sea, te aseguro que ya algo yo hubiese hecho para hacerlo, pero no he puesto mi foco ahí porque yo entiendo que no debería ser necesario. Yo creo que hay gente que, mira, que yo hago muchas cosas, pero yo estoy tan diversificada en tantas áreas que también tratar de ser tan diversa dentro de la locución, en vez de verme diversa, siento que estaría dispersa. Entonces, por eso yo tengo como que ciertos nichos específicos que yo trabajo. Ojo, si hay un libro y yo lo puedo grabar, pues lo grabamos, porque yo he grabado documentales, yo he grabado infomerciales, o sea, yo tengo, digamos que una muy bonita relación con la narración de largo formato, pero pero el audiolibro es una de las disciplinas dentro de la locución más demandantes y de más, o sea, y donde se trabaja más en términos de tiempo dentro de un estudio. Fácilmente una Claro. sesión de trabajo puede ser, o sea, tú puedes estar en el estudio prácticamente un día entero grabando. Entonces, por esa razón, yo que estoy acostumbrada a locuciones de corto formato, como son los comerciales, que son 30 segundos, que tú en media hora frente a un cliente diciéndote lo que quiere, ya lo haces, pero si yo estoy por mi cuenta, lo hago en 10 minutos y ya está. Que si yo de repente estoy grabándote un e-learning, yo puedo invertirte 2 horas, hora y media, pero cuando se trata de un audiolibro es mucho material. Entonces, por esa Sí. razón, yo como que no he puesto mi foco. Pero eso es hoy que yo Si te estoy llega, diciendo eso. No, y te estoy diciendo eso hoy, pero puede ser que en 6 meses yo esté diciendo en mis redes, grabé mi primer audiolibro, mírenlo aquí, no sé qué, porque es así, yo en ese sentido soy muy particular. Si a mí me da con una cosa, o sea, Dios es el único que sabe lo que pasa después de ahí, cuando a mí me coge con algo. Y mira, no, es que no me ha dado ya. eh, claro. Gracias, gracias por este espacio, por estos minutos de conversación muy fructíferos, por depositar en nuestra audiencia palabras que yo sé que la van a aprovechar y contarnos parte de ti. Bueno, yo quiero agradecerte la invitación. Voy a abusar de ti para decir varias cosas. Si en este momento hay personas de esta audiencia que están interesadas en la locución, mañana tenemos masterclass, no, mañana no, el sábado tenemos masterclass gratuita. Todos los sábados tenemos masterclasses con grandes de la locución. Esta vez vamos a contar con Gonzalo Rojas, quien es voz de National Geographic, voz de Discovery Channel, es actor de doblaje, y bueno, es voz de Visa en Colombia. Eh, yo soy la voz de Visa aquí en República Dominicana. Entonces, bueno, o el vestido, gracias a Dios, eso también es. Claro, claro. Entonces, aprovecho para invitarles, para que no se lo pierdan, pueden ir al link en mi bio para que se inscriban. Eso por el primer punto. El segundo punto es que sigan la cuenta de los centros comunitarios de Indotel. Pueden buscar también en mi Instagram o los CTC, buscar esa cuenta, porque mañana yo voy a estar ofreciendo una clase también gratuita, pero esto fue por invitación de ellos. La que les dije del sábado es en mi plataforma y en mi comunidad. En la que les Exacto. cuento CTC es una invitación que yo recibí, donde yo voy a estar hablando acerca de la oratoria para eventos virtuales y donde regalamos, o yo regalo allí, un checklist de lo que debes tomar en cuenta a la hora de realizar tu evento virtual, cuando te invitan o cuando tú estás armando tu taller o lo que sea, cuáles son esas cosas que no puedes dejar de prestar atención. Eso va a ser, entonces te hablé del viernes y te hablé del sábado. Y bueno, creo que la próxima semana hay otra cosa, pero no me acuerdo. Nada, así que muchas. Sí, lo que pasa es que manejar la agenda es complejo, porque son Claro. como que yo vivo haciendo cosas.
tenemos el podcast Tras la Voz, que lo pueden escuchar, lo pueden buscar en Spotify, en Anchor, en todas partes. Y pueden buscar mi canal de YouTube. Ahí hay también mucha información. Yo me la paso en eso, señores. Esta es mi vida, estar buscando cosas que compartir. Todos los días subo contenido distinto y que aporta. Así que yo espero verlos por allí y que también me digan que estuve aquí. Así que saben que estoy a sus órdenes. Bueno, y te comprometo para que seas mi mentor y mi coach en algún momento Tranquilo. en el cual yo me decida hacer voz comercial. Mira, saludos a mi querido Giancarlo Periche, quien es un fantástico peruano que las redes me han regalado y que yo estoy fascinada con el tratamiento recibido. Muchas gracias, Giancarlo, por estar aquí. De verdad que estoy honrada de saber que está ahí viéndonos. Un abrazo para él desde un gran país que es Perú, nuestros hermanos peruanos que le tenemos mucha estima. Espero que cuando pase el COVID irme a tomar un pisquito allá y un cevichito bueno de los que ellos hacen. Y Patricia. Quiero saludar a Nilson. Adiós, Nilson, llegaste tarde, pero míralo en la repetición que Federico lo va a subir ahora a sus redes. Sí, se queda en el IGTV. Se queda en el IGTV y luego va a YouTube. Chao, buenas noches. Familia, un placer, chao.